Vamos directo a la palabra. Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a leer del versículo 13 al 17. Un mensaje que voy a titular: Hasta la vida la arriesgamos por nuestro rey. ¿Cuántos tienen un rey llamado Jesús? ¿Dónde están los reyes que tienen un rey de reyes y señor de señores? Amén. Diga conmigo: hasta la vida la entregamos por nuestro rey. Amén. Nosotros somos capaces de entregar nuestra vida por nuestro propio rey. Yo quiero que usted siga con mucho detenimiento esta cita bíblica, porque es el deseo de Dios para esta iglesia. Diga conmigo: el deseo de Dios para esta iglesia. Siempre Dios tiene deseos. Siempre Dios está pensando en voz alta. ¿Cuántos han escuchado a alguien pensar en voz alta? Muchos. Usted piensa a veces en voz alta y dice algo, y la otra persona escucha su anhelo o su queja. Porque qué cosa que en la iglesia, siendo cristianos nosotros, creyentes de Cristo, nos es más fácil quejarnos en voz alta que anhelar en voz alta. Amén. Bueno, dice así: cierta vez durante la cosecha, diga conmigo, había cosecha, cuando David, que era el famoso rey David, que era el que mató al gigante, que era aquella persona que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Él llegó a ser rey y él tenía el corazón conforme al corazón de Dios, dicho por Dios, no dicho por cualquiera, dicho por Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esa persona dice que estaba en la cueva de Adulán. Diga conmigo: estaba en la cueva. En este momento él no era rey, en este momento no era rico, en este momento era alguien que estaba escondido en una cueva. Diga conmigo: escondido en una cueva. ¿Quiénes se esconden en la cueva? Aquellos que sufren persecuciones. ¿Quiénes se esconden en una cueva? Aquellos que los están buscando para matarlos. ¿Quiénes se esconden en una cueva? Aquellos que tienen tanta desesperación que no quieren ver a nadie. Vamos a ver cuál era el caso de David. David era un hombre, bueno, ni tan hombre, y digo no tan hombre porque no fuera hombre, sino porque que realmente uno, cuando uno tiene menos de 20 años todavía uno es, y sobre todo los hombres, una mujer a los 20 años es mujer, pero un hombre a los 20 años todavía tiene más cosas de niño que de adulto, aunque se quieran tirar de adulto, ¿cierto? Bueno, entonces, David era joven, David era demasiado joven. Él estaba escondido en la cueva de Adulán, pero en la cueva de Adulán, él le enseñó a la gente que llegó a ese lugar a cambiar las circunstancias. Diga conmigo: cambiar las circunstancias. Cuando usted viene a esta cueva, usted viene a esconderse de todo lo que está viviendo, de ese caos emocional, de esa enfermedad, de ese problema en tu hogar, en ese problema, qué sé yo, que estás viviendo en tu trabajo. Vienes a esta cueva, pero en esta cueva no te traemos aquí para que lloremos y nos lamentemos. Tal vez si lloras es por la presencia de Dios, no porque estás lamentándote. Entonces, David, aunque estaba en una cueva escondiéndose de un rey, del rey Saúl, que lo quería matar, él no estaba triste, él no estaba angustiado, él no estaba desesperado, él no estaba deprimido, él no estaba ansioso. Porque mira, cuando una persona es perseguida, ¿y quién te persigue a ti? Yo creo que a ti te están persiguiendo las deudas. Te están persiguiendo los compromisos. Te están persiguiendo las enfermedades. Oye, por ahí dicen ya que la nueva pandemia, ¿sí?, ya está por ahí. Entonces, imagínate, nos persigue de todo. Ahorita mismo hay tantos virus. Usted le da gripa 2 veces al año.
¿Cuántos a veces sufren de gripa 2 veces al año? Una dura 6 meses y la otra también. Porque sales de una y te metes en otra. O sea, hay tantas cosas que nos persiguen en este tiempo. Mira, llegamos a casa, yo no sé cuántos llegan a casa con el anhelo de que de un rato de felicidad, y al contrario, lo que haces es amargarte, porque llegan los reclamos, llegan las discusiones, llega la pelea, porque entre familiares se pelea, se discute, y realmente no encuentras la paz que estás buscando. Entonces, estamos en la cueva, pero en la cueva te vamos a enseñar que a pesar de que estamos en la cueva, nosotros somos ganadores. De que a pesar de que estamos en la cueva, no somos ni perdedores, ni fracasados, ni personas angustiadas, ni personas que estamos deprimidos, sino personas que nos sobreponemos a las circunstancias. ¿Habrá alguien como David en ese lugar? Entonces había pasado el tiempo, tal vez los años, ¿sí? David había formado mucha gente. Cuando David llegó a la cueva, recién llegado a la cueva, dice que allí le llegaron 400 personas amargadas, desesperadas, afligidas, endeudadas. No usted, no, alguien parecido a usted. Yo no estoy hablando de usted porque que la gente dice que el pastor vino a hablar de mí, no. Ahí la Biblia dice que estaban desesperados, angustiados, afligidos, amargados y endeudados. Diga conmigo, endeudados, amargados, afligidos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces esas personas, David los convirtió en valientes, pero a través del Señor. Porque nadie convierte a alguien en una persona exitosa en el Señor sin el Señor. ¿Aló? Entonces, habían pasado el tiempo, ya habían pasado años. David permanecía, hizo esa cueva de una fortaleza, un lugar donde no solamente él, sino su ejército se escondía allí y salía esas grandes hazañas militares. Y dice que cierto día o cierta vez durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, continuemos, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaín. Diga conmigo, siempre que hay bendición, el diablo anda merodeando. Dígale que está a tu lado, ¿estás entendiendo? Porque el problema es que la gente quiere buscar a Dios para que no hayan problemas. Busca a Dios para que el día que te vayas con el Señor y seas salvo, no hayan problemas. Pero mientras llega el día de la salvación, que es el día de tu muerte o el día del rapto, mientras llega ese día, habrá bendición y habrán problemas. Diga conmigo, habrá bendición, habrán problemas. Amén. Entonces, David estaba en la cueva, dice que en medio de la cosecha, pero los filisteos estaban en todo el valle, ¿sí? Habían prácticamente rodeado a la ciudad de Belén. ¿Se acuerda que la ciudad de Belén fue la ciudad donde nació Jesús 1000 años después de esto? Porque la historia que te estoy contando es 1000 años antes de Cristo. 1000 años después de Cristo nace Jesús en un pueblo llamado Belén, un pueblo que en ese momento le pertenecía a Israel como en este momento. Pero los filisteos querían tomar a Belén. Diga conmigo, los filisteos. Siempre, mira, ese problema actual de los palestinos con Israel no es nuevo, ahí está en la Biblia, pero yo no voy a venir a hablar de eso, simplemente una anécdota. Entonces ese conflicto estaba ahí y David no podía pasar hacia Belén porque ahí estaba todo el ejército, había toda una guarnición de soldados filisteos en ese lugar. Entonces dice la palabra que estaban acampando en el valle de Refaín, que es el que está al frente, porque Belén queda en una montaña. Antes de subir la montaña había que pasar por todo el campamento filisteo. Y dice, los 3 que formaban parte de los 30, está hablando de los 3 que formaban parte de 30, un grupo selecto entre hombres de guerra de David. Diga conmigo, un grupo selecto. David tenía mucha gente sobresaliente en el Señor, muchos valientes,
Pero había un grupo sobresaliente de 30. Diga conmigo, un grupo sobresaliente de 30. Y dentro de esos 30 había un grupo sobresaliente de 3. Dígale que está a tu lado, no te molestes cuando yo sobresalga. Más bien procura sobresalir tú también. Amén. Siempre la gente se molesta cuando otros sobresalen. Pero estos que sobresalían igualmente llegaron al campamento amargados, afligidos, sintiéndose menos, endeudados. Pero es que una cosa es que tú hoy estés endeudado y que pase el tiempo y sigas endeudado. Una cosa es que tú hoy estés amargado, empiezas a caminar con el Señor y permanezcas amargado. Porque la idea de Dios es que tú, llegando a Él, entregándole la vida a Él, amargado, afligido, endeudado y con todos los problemas del mundo, usted llegue a Él y empiece a superar esos sentimientos. Amén. Empiece a mejorar todas esas emociones que te van en contra. ¿Cómo le fue? No me conteste, ¿cómo le fue en el ayuno precisamente de estrés, de rabia, de diferentes cosas? Como quedamos, usted sabe qué es lo que más le afecta. Coja 2 o 3 o 1, pero haga ayuno de algo. La verdad que para mí fue muy bueno el ayuno. Fue muy bueno el ayuno de la vez pasada de redes, porque aprende uno a controlarse más. Ha sido muy bueno el ayuno que hemos venido haciendo semanas atrás de comida, porque se le quita a uno esa ansiedad. Han sido muy buenos esos ayunos, porque si usted verdaderamente hace el ayuno como es, usted siente que usted está aprendiendo a abstenerse de lo malo, a abstenerse de cosas que no le convienen. De pronto usted dirá, pero es que, ¿qué saco yo absteniéndome de la comida? Si usted es capaz de manejar, si usted es ansioso para la comida y usted empieza a manejar el ansia hacia la comida, de seguro es capaz de manejar otras ansiedades. Amén. Por eso hemos venido trabajando como hoy. Para el que se estresa, que el que le da rabia, la rabia, que el que dice grosería, pues la grosería. Yo no sé de qué. Y eso no quiere decir que en una fallaste y dejaste tirado el ayuno, no. Es que si falla, ponte las pilas y mejora. Amén. Yo empecé a ensayar desde el martes. Yo el ayuno lo empecé desde el martes. Y ha sido de gran bendición. Bueno, entonces usted llega a la iglesia, llega al Señor desesperado, amargado, afligido, con problemas económicos, qué sé yo, problemas de salud. Pero usted tiene que creer que en la cueva, diga conmigo, estoy en la cueva. En la cueva no vengo a esconderme para llorar, vengo a esconderme para crecer. Amén. ¿Dónde están los que vinieron a crecer en este lugar? Entonces habían 3 personajes que sobresalían de un grupo selecto de 30. Eran los 30 más valientes que tenía David. Este relato David lo hace cuando ya está viejo, cuando ya han pasado los años. Él se acuerda de aquellos tiempos y como fue tan impactante para él, quería hablar de los valientes que él tiene. Y ahí en ese capítulo empieza él a hablar de cada uno de los valientes que hizo, de las grandes hazañas que hizo, porque David no conquistó Israel solo, necesitó de un ejército para conquistarlo. Escúchame, la promesa de Dios en esta iglesia no la voy a hacer solo, no la va a hacer la pastora, no lo voy a hacer yo, no lo van a hacer los líderes. Necesitamos de ustedes para conquistar. Amén. Entonces, esta gente que habían recibido el Espíritu Santo de Dios a través de David, esta gente estaba verdaderamente que daba hasta la vida por el rey. Y ellos dicen que 3 de ellos devuélvete, los 3 que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David. Continúa. Descendieron a la cueva para encontrarse con el rey. En aquel tiempo David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. No solamente los filisteos estaban en el valle, que es la vía para empezar la montaña hacia Belén, sino que ya habían tomado Belén. David les
comentó a sus hombres un vivo deseo. Diga conmigo, un deseo. Un deseo no es una orden. ¿Cuántos tienen deseos acá? ¿Cuál es el deseo suyo para diciembre? No es una orden, es un deseo que usted tiene. Entonces dice que David expresó su deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a las puertas de Belén? Imagínate, ¿a usted no le ha dado ganas a veces de cierta comida? ¿Cierto? Usted un día se le mete que tiene que ser esa comida que queda al otro lado de la ciudad. Usted a veces le da ganas de tomarse algo. Y preciso que cuando usted le da más ganas de tomar algo es cuando no tiene plata. Uy, cómo me caería bien esa Coca-Cola, pero vale 4,000 pesos. Entonces siempre hay un deseo. Y David tenía un deseo ferviente. Porque cuando uno está en ayuno, más ganas le da, más hambre le da, ¿cierto? ¿Aló? Cuando uno está en ayuno de comida, oye, huele hasta lo mínimo. Ay, qué buen sancocho, como que están cocinando sancocho y usted se acuerda que usted está en ayuno. ¿Aló? Como Belén estaba tomada por los filisteos, preciso que el rey le dan unas ganas de tomar agua de allá, porque allá había un pozo cristalino. Oye, no estamos hablando de este tiempo, donde usted va a la tienda y pide o agua brisa, o agua cristal, o agua de Maranguango, pero alguna agua hay, ¿cierto? Amén. Pero en ese tiempo el agua era de los manantiales. Había que ir a buscarla. No era lo mismo tomar agua de un pozo que de un manantial. ¿Aló? No era lo mismo. Entonces imagínate, el manantial es donde nace el agua, el río. Donde nace la fuente. El manantial es donde viene pura. No sé si usted ha visto agua manantial, que quiere decir que es agua tan pura que viene sin ningún preservativo, sin ninguna contaminación. Entonces David dice, wow, ¿quién tomara de esa agua? Vamos a continuar con la lectura. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas. Diga conmigo, líneas. Usted sabe que el ejército se divide se van dividiendo. Entonces hay que pasar esta guardia primero, después la siguiente guardia, después una guardia que sigue, y sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Yo quiero que usted se pregunte por un momento, ¿qué podían sentir estos tres hombres por el rey? ¿Qué podían sentir? ¿Respeto? ¿Obediencia? ¿Amor? ¿Lealtad? Que sin que David les diera una orden, sino que exclamara en voz alta. Yo no sé cuántas mujeres han ido con el marido caminando por alguna calle y dice, ay, ¿quién tuviera esa blusa? Sí, van pasando por una vitrina y dice, ay, qué bonita. No está diciendo cómpramela, pero está soltando el deseo. Hay unos maridos que apenas están enterando de esto. Juan. ¿Cuántas mujeres dicen, así es? Ay, mira los zapatos tan lindos que tiene fulanita. Te lo está diciendo es porque a ella le gustaron y le gustaría que tú también le compraras unos igual. ¿Aló? No para que le vieran los pies a fulanita. Amén. Bueno, entonces, esta gente, ¿qué sentiría por David? Yo te pregunto, ¿eran soldados valientes? ¿Qué sentirían por el rey? Que hasta el más profundo deseo de tomar agua. Oye, agua había porque él estaba en la fortaleza. Ya no era simplemente una cueva que habían dotado. Una cueva donde había provisión, una cueva donde había armamento, una cueva donde había ciertas comodidades. Ya no estaba por ahí ¿cómo se llama? El murciélago, ¿sí? Ya los habían sacado de la cueva. Ya no había popó y excremento, no, ahora había limpieza en la cueva. Entonces, él dice, ¿quién bebiera del agua del pozo de Belén? Y esta gente entra y pasa las líneas de las guardias, le traen el agua, pero David rehusó tomarla. En cambio la derramó como ofrenda al Señor.
no permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traerme. Y en ese momento hubo una gran ofrenda. David podía tomársela, pero prefirió entregársela al Señor delante de sus 3 valientes. De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3 valientes. Diga conmigo, un ejemplo de las hazañas de los 3 valientes. Yo quiero preguntarme, ¿cómo esta gente que llegó tan mal emocionalmente, que llegó tan mal económicamente? Y alguien me preguntará, pastor, ¿y qué tiene que ver que lleguen mal económicamente? Mira, una persona mal económicamente no piensa bien. ¿Sí? Una persona cuando tiene tanta deuda, tanta escasez, puedes estar hablando contigo que esa persona está pensando en cómo pagar. Hay gente que puede estar aquí en la iglesia ahorita y tiene que estar pensando cómo voy a hacer mañana para pagar. ¿Aló? Mucha gente ya sabe que tiene la tijerita del gas. Ya llegó el recibo en rojo de la luz. Ya la AAA te está tocando la puerta. Y usted está aquí, pero está pensando ¿cómo? Diga conmigo, ¿cómo? Entonces, ¿cómo fue posible que esta gente que tenía tantos problemas de toda índole y llegaron a David, cómo David pudo convertirlos en personas que hasta los más mínimos deseos cumplían del rey? ¿Cómo? Y la pregunta parece de pronto como sin respuesta, o de pronto con muchas respuestas. Algunos dirán, no, porque él era un líder nato, porque él los motivó. Mira, una cosa es motivar, porque la motivación dura un día, la motivación dura una semana, y otra cosa es permanecer. ¿Cómo estos 400 desempleados, amargados, afligidos, se convirtieron 30 de ellos en los más valientes, y 3 de esos 30 en alguien que tenía que ponerse en la Biblia como manifiesto para que en las generaciones siguientes supieran quiénes eran estos 3 personajes que hasta su vida arriesgaron por traerle agua al rey? Amén. Habían manantiales tal vez más cerca. Habían manantiales donde no estaban los filisteos, donde no habían guarniciones militares. Pero esta gente tenía algo, y ese algo era lo que tenía David. Eso es lo que yo quiero enseñarte esta noche. David tenía algo, porque a pesar de que David se fue a la cueva, cuando él llega a la cueva es porque lo están persiguiendo para matarlo. Además de eso, se fue sin dinero, llegó sin un peso, le tocó huir por la ventana del palacio, bajarse por sábanas amarradas, salir corriendo con solo lo que tenía puesto, llegar a ese lugar. Pero en ese lugar él no llegó a llorar, llegó a cambiar su futuro. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. David el salmista estaba lleno de la gloria de Dios. Y el que entraba en la cueva quería lo que tenía David. ¿Qué será lo que tenía David? ¿Qué será lo que tenía esa persona? Entonces, dice primer libro de Crónicas que de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Diga conmigo, señales. Yo les he venido hablando de las señales del fin del mundo. Yo les he venido hablando de las señales de estos meses, de lo que estamos viviendo. Estamos en un tiempo de milagros, pero también estamos en un momento donde el diablo nos va a perseguir. Y la persona que sabe señales sabe para dónde va. No se pierde porque analiza las señales. Usted no va a estar perdido en su vida si usted analiza para dónde Dios lo quiere guiar. Que la última señal te manda ¿a dónde? El gran camino te manda a que vas a tener vida eterna. Amén. Entonces, una característica de la gente, ¿sí?, de los líderes de David, era que sabían las señales. Hemos hablado de las señales de estos tiempos, de lo que viene, el rapto, el anticristo, la venida del Señor en una nube donde nosotros seremos raptados, los muertos en Cristo resucitarán. Hemos hablado de que
de que se levanta en este tiempo un gran avivamiento para nosotros, para cumplir la última señal. ¿Sabe cuál es la última señal de la venida de Cristo? La evangelización por todo el mundo. Que los templos se empiecen a llenar de gente comprometida con Dios. Amén. Entonces, esta gente sabía y conocía las señales. Dios está buscando gente que se llene del Espíritu Santo, pero que también quiera entender lo que está pasando. ¿De qué sirve que estés lleno del Espíritu si no sabes para dónde vas? ¿Aló? Muchos corremos para nuestros propios intereses. Cuando usted llega a Cristo, usted empieza a correr es para los intereses de Dios. ¿Cierto? Pero a usted se le tiene que olvidar sus intereses y poner los intereses de Dios y empezar a correr detrás de los intereses de Dios. Y cuando usted corre detrás de los intereses de Dios, entonces Dios lo bendice a usted en todo. Pero la gente que no entiende las señales, esas personas simplemente están pensando en cómo tener éxito, cómo salir adelante, cómo pagar la deuda. Y se olvidan completamente de lo que Dios está hablando. Es importante que usted entienda que Dios lo va a bendecir siempre y cuando usted corra a cumplir los deseos del rey. La Biblia dice que nosotros somos reyes cuando la sangre de Cristo nos limpia. ¿Cuántos reyes hay aquí? Pero la Biblia dice que Jesús es el rey de reyes. El rey tiene un deseo. Él dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Pero la gente, imagínate que hubieran llegado 400 personas a la cueva de Adulán. Dice que llegaron 400, después llegaron otras 200. Y ahí empieza a llegar hasta formar ese gran ejército. Imagínate esas primeras 400. Y todas achantadas ahí en la cueva. Diciéndole, David, otra prédica. David, otro mensaje. No, esta gente tenía que ponerse en el overol. Estas personas tenían que armarse e ir a la guerra. Estas personas tenían que salir a pelear por aquellas enseñanzas que le había dado David. ¿Sabes por qué? Muchos de nosotros vivimos peleando con los problemas, llámese como se llame, financiero, de amor, peleas, angustias, estrés, enfermedades. Porque lastimosamente usted nos ha dado cuenta las señales de Dios para su vida y usted está corriendo por su propio lado. Usted viene a la iglesia, usted dice buscar a Dios, pero usted corre por su propio lado. Mira, hay gente que Dios le ha dado una bendición tan grande, unción, dones, hablan en lengua, pero no se han dado cuenta para qué tienen los dones, para qué Dios los ha instruido. Entonces terminan angustiados, terminan enfermos, terminan problemados, terminan separados, llorando, solos. Es porque no entienden que Dios, cuando usted llega a Cristo, Dios lo prepara para una guerra colectiva. Que los intereses son los que el rey diga. ¿Aló? Entonces, la gente llega a la iglesia y está pensando si me fuera a vivir a Pereira, yo le digo a ciertas personas, a mi esposa y a mí nos fascina el clima frío y no tan frío, pero el calor es insoportable. Yo le digo, lo único que nos detiene a mi esposa y a mí aquí, es el propósito de Dios con la iglesia. Porque si no hubiéramos arrancado para algún lado, la pregunta que te hago es, ¿usted piensa lo mismo? Es que ¿qué te detiene a ti aquí en Soledad, aquí en Barranquilla? Si no es la iglesia, usted está corriendo hacia sus propios intereses. Mira esta gente arriesgó hasta su propia vida por los deseos del rey. Pero era por algo, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Es que solo el que esté lleno del Espíritu Santo escuchará la voz de Dios. Solo el que está lleno del Espíritu Santo puede escuchar hasta el más mínimo deseo de tu rey. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, de la tribu de Zabulón, habían 50,000 hábiles guerreros. Estaban bien armados y preparados para la batalla. Y eran completamente leales. Aquí hay otra característica de la gente que estaba con David. Diga conmigo, leales.
¿Usted sabe que cuando usted se casa, usted tiene que ser leal a su pareja? ¿Aló? ¿Leal? La gente dice, no, tiene que ser fiel. No, leal. Porque si es leal, de seguro va a ser fiel. Diga conmigo, leal. ¿Es completamente leal usted a su Dios? ¿Es completamente usted leal al lugar, a la guarnición, a la cueva de Adulán, donde Dios nos ha colocado aquí en Abraham? Amén. ¿Es leal usted? Entonces mira, ¿por qué hay tantos cristianos que desafortunadamente se apartan del Señor cuando vienen los problemas? Porque ellos van buscando sus propios intereses, es decir, restauración en el hogar, economía, salud, bienestar, riqueza, pero no están buscando los intereses de Dios. Cuando Dios suspira y habla en la Biblia y nos dice, iglesia, es el tiempo donde la mies es mucha y gente deseosa de conocer al Señor, pero los obreros son pocos y la gente, ¿será conmigo? ¿Aló? Eso debe ser con los líderes. Los que no tienen camisa, eso deben ser con los que tienen camisa. De la tribu de Neftalí había 1000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. Diga conmigo, escudos. El apóstol Pablo dice que tenemos que armarnos con la armadura de Dios. Y el escudo es la fe, el escudo de la fe. Mira, una característica que tenía la gente que andaba con David era la fe. Si aquí no tenemos fe, pero ¿cómo tener fe si el Espíritu Santo no está en nosotros? ¿Y cómo tener fe que si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros solo le estamos hablando a Él de cosas personales y no las cosas del reino? Amén. El Espíritu Santo va a hablar de los deseos del rey. Diga conmigo, yo tengo deseos, pero los deseos del rey son más importantes que los míos. Cuando nosotros empecemos a correr hacia los deseos del rey, mis más mínimos deseos se empiezan a cumplir. Porque la Biblia dice que Dios nos da mucho más allá de lo que esperamos. ¿Pero cuándo? Cuando usted empiece a escuchar los deseos del rey. Amén. Y el primer deseo del rey para nosotros, la iglesia, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Porque nadie puede ser leal al rey si no está lleno del Espíritu Santo. Nadie puede tener fe si no está lleno del Espíritu Santo. Es imposible que alguien diga tener fe esta semana y la semana siguiente no. ¿A qué se debe eso? A que verdaderamente no está lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, hasta la vida la entregamos por nuestro Rey.